Hemos hablado ya sobre la parte de hipertensión arterial, no sé si recuerdas. ¿Sí? Bien. Hemos hablado de fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tenemos al enalapril, al captopril. De los ARA2 tenemos a los o sea, antagonistas receptores de angiotensina 2, tenemos a los sartán, al valsartán. Tengo que decir que todo lo que es ARA nos ayuda principalmente en el paciente que viene de hipertensión arterial más diabetes mellitus. Son los fármacos de primera elección, por si acaso. Fármacos de primera elección. ¿Está bien? Bien. Los diuréticos, a algunas personas les encanta utilizar diuréticos, no sé por qué. A mí personalmente no me gusta, pero ese ya es mi punto de vista personal. Algunos recomiendan el uso de diuréticos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sigamos. Yo sé lo que estás pensando y dices, pero doctor, nos falta hablar de fármacos como son los beta bloqueadores o fármacos como los bloqueadores de canales de calcio. Y yo te voy a decir, sí, tienes razón, ¿ya? Pero para que podamos hablar de esto de una forma más conjunta, quiero aclarar un detalle importante. Comparto contigo mi pantalla. Muy bien. Ahora un detalle importante. Todo lo que tiene que ver con los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio o los calcio antagonistas, ¿ya? Van a tener una función fundamental, ¿ya? Estos fármacos van a actuar, primero los beta bloqueadores actúan a varios niveles, ¿ya? Entonces, no son los fármacos fundamentales, principales para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿ya? Los bloqueadores de canales de calcio, lo mismo, no son los fármacos principales para que utilizamos como antihipertensivos. Sí lo puedes usar como antihipertensivo, no estoy diciendo que no, sí lo puedes utilizar. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación? Que tú vayas a utilizar estos fármacos, principalmente ¿en qué? Tratamiento de la arritmia, ¿ya? Cardíaca. Los dos, beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio, tratamiento para las arritmias cardíacas. Y no cualquier arritmia, sino que sea el tratamiento de las taquiarritmias. ¿Está bien? Taquiarritmias. Muy bien. Puedo seguir, ¿no? Eso, excelente. Y también se utiliza para el tratamiento de la angina de pecho. Esto por una sencilla razón. Estos fármacos lo que van a producir es la relajación de las paredes musculares de los ventrículos. Que te lo voy a poner aquí. Producen relajación de las paredes musculares ventriculares. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé, tú estás pensando, ¿qué quiere decir esto en cristiano, no ve? Bueno, en cristiano quiere decir que estos fármacos hacen que las paredes de los ventrículos se relajen y al relajarse la pared ventricular se oxigena mejor. Tiene una muy buena oxigenación. Y por último, estos fármacos se utilizan para el tratamiento, ¿ya? Aquí, tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la hipertensión arterial, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo utilizamos para el tratamiento de la hipertensión arterial? Los beta bloqueadores fundamentalmente lo que van a producir es una disminución del gasto cardíaco. Disminución del gasto cardíaco. Y los dos, o sea, no, disminución del gasto cardíaco, los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio producen disminución del gasto cardíaco, pero, aquí viene el pero, los bloqueadores de canales de calcio producen además ya una vasodilatación generalizada. Vasodilatación generalizada. Muy bien. Ahora, para que tú me entiendas, vamos a ver eso. Necesito que me des unos minutos para que te pueda dibujar esta parte. Yo sé que la conoces y la recuerdas muy, muy, muy bien. Ujú.
Eh, muy bien. Ustedes recuerdan este gráfico, ¿cierto? Esto es la gráfica que se utiliza para explicar lo que es el proceso de despolarización y repolarización en la fibra, que puede ser la fibra muscular y ciertas variaciones, ¿ya? Y en la fibra nerviosa es básicamente lo que sucede esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque gracias a esta gráfica que se aprendió en fisiología, nosotros utilizamos actualmente una clasificación, la han debido leer, está en lo que, en el, ¿cómo se puede decir esto? En el resumen que nos hemos pasado, que es precisamente la clasificación de Vaughan-Williams. Vaughan-Williams. ¿Ya? Williams. En la clasificación Vaughan-Williams se van a clasificar los fármacos antiarrítmicos, pero para que puedas entender mejor cómo funciona un fármaco antiarrítmico, tú necesitas producir esta etapa de despolarización, de polarización de la fibra. ¿Me he dejado entender? Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Yo sé que tú sabes esto de memoria, ¿ya? Sé que lo recuerdas de memoria, pero vamos a suponer que no, ¿ya? Solo para hacerlo más divertido. ¿Está claro? Si me equivoco, por favor me corriges. ¿Listo? Bien. Tenemos en esta clasificación de Vaughan-Williams, tenemos que hay ¿cuántas fases? 5 fases. Excelente. La primera etapa, detalle importante, pregunta de examen, esta etapa de acá es conocida con el nombre de cero de la despolarización. Fase cero de la despolarización. ¿Ha quedado entendido? Esta fase cero se caracteriza porque va a haber un incremento, ¿ya? Un incremento del ingreso de sodio, ¿sí? Incremento del ingreso de sodio se produce por la apertura de los canales rápidos de sodio. ¿Ha quedado entendido? Se caracteriza por la apertura. ¿Por qué? Por la apertura de los canales rápidos de sodio. ¿Está bien? Fase cero. Hasta ahí me estoy dejando entender, ¿cierto? La fase cero Sí, doctor. se caracteriza porque hay un incremento en el ingreso de sodio dentro de la fibra. Y además de eso vas a tener que hay la apertura de los canales rápidos de sodio. Este tema de los canales rápidos de sodio debe ser importante. ¿Está bien? Bien. Excelente. Hasta ahí me están siguiendo todo, ¿no? A esta etapa también se le conoce con el nombre de despolarización. No lo olvidemos. La despolarización, también conocido como fase cero, se caracteriza por el incremento del ingreso de sodio gracias a la apertura de los canales rápidos de sodio. Muy bien. Siguiente detalle importante. Luego tenemos esta fase de acá. Vamos a note para que sobresalga. Muy bien. Eso, doctores, se conoce como fase 1. ¿Está bien? ¿Sigue siendo parte de la etapa de despolarización? Sí, sigue siendo parte de la etapa de despolarización. Es la llamada fase 1. Pero esta fase 1, lo único que vas a tener es mantener el proceso de despolarización. Es caracterizada ya por la apertura de los canales, ¿ya?
lentos de sodio. Entonces, ¿sigue siendo despolarización? Sí, sigue siendo despolarización, pero es por los canales lentos de sodio. Después de la fase 1, vamos a tener la llamada fase 2. Esta fase 2 se caracteriza por la apertura de canales de calcio. Aquí te lo voy a poner. Apertura de canales de calcio. O sea, ya no ingresa sodio, ingresa calcio. Y al ingresar el calcio, lo único que hacemos es mantener ese proceso de contracción, esa polaridad de la membrana, nada más. Solo se mantiene la polaridad de la membrana. A esta etapa también se le conoce como en el nombre de etapa de meseta. ¿Ha quedado entendido? La fase 1 sigue siendo parte de la etapa de despolarización, pero la fase 2 ya es la etapa de meseta, despolarización meseta. Muy bien. Luego tenemos otra etapa más. Esta etapa bien bonita. En esta etapa, ¿ya? Se le conoce con el nombre de fase 3. En la fase 3, lo que tenemos es la apertura de canales de potasio. Muy bien, potasio. Los canales de potasio. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es la apertura de canales de potasio, sino que también se van cerrando los canales de sodio. ¿Ya? Y bueno, la mayoría de los canales de sodio se van cerrando. Y se intercambia eso de sodio-potasio, ingresa mayor cantidad de potasio dentro de la fibra. Y al ingresar mayor cantidad de potasio, lo que vas a tener es la etapa de depolarización. ¿Está claro? Etapa de depolarización. Entonces ingresa más potasio. Claro. Pero yo sé que tú ya sabes esto. Ya sé, ya sé. Yo ya sé esto. ¿Y la última etapa cómo se llama? La última etapa se llama la fase de reposo. 4. Y esto es que hay una sobrecarga de potasio. Tiene una gran cantidad de potasio. ¿Está bien? Y al haber una gran cantidad de potasio, esta sobrecarga de potasio, la fibra no puede ser excitable nuevamente. Entonces, eso quiere decir que esa sobrecarga de potasio va a producir algo llamado periodo refractario. Muy bien. Periodo refractario. Entonces, recordemos que aquí tenemos la fase 0, aquí está la fase 1, aquí está la fase 2, aquí está la fase 3 y la fase 4. Estas 5 fases, del 0 al 4. Cuidado que te confundas. ¿Ya? Detalle importante. ¿Por qué necesitas saber esto? Para poder trabajar con los antiarrítmicos. Cuando tú tienes una arritmia, quiere decir que el corazón no está latiendo adecuadamente y eso quiere decir que va a haber un latido, va a haber un momento, un periodo de tiempo en el cual los latidos son irregulares. Por eso se llama arritmia. En ese sentido, los latidos descargan cuando la frecuencia cardíaca es baja. Entonces tenemos una arritmia que va a ser de frecuencia baja. Frecuencia cardíaca baja. Muy bien. Y vamos a tener otro tipo de arritmias, que son las arritmias. Las arritmias que van a ir con una frecuencia cardíaca alta. Significa que vienen siempre con taquicardia. Entonces, detalle importante. Ojo, no es lo mismo. Y el tratamiento no es el mismo. Hay una arritmia con frecuencia cardíaca baja, hay una arritmia con frecuencia cardíaca alta. Por lógica, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por lógica, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si la frecuencia cardíaca es baja, lo que tienes que hacer es subir la frecuencia.
Si tú subes la frecuencia, lo que vas a obtener es que la arritmia desaparece. Tienes que hacer que suba la frecuencia. Hay solamente dos formas para hacer que suba la frecuencia. Número uno, puedes tratarlo médicamente y para eso vamos a utilizar fármacos como por ejemplo la atropina. ¿Ya? Sí, en emergencias utilizamos la atropina. También la adrenalina puede servir, pero no es tan... En el tema del uso a largo plazo no es algo factible. La atropina todavía es más factible. Eso de la frecuencia cardíaca baja no la vas a poder arreglar médicamente hablando. No se puede arreglar médicamente hablando. Estoy diciendo, no se puede arreglar farmacológicamente hablando. ¿Está bien? No existe ningún fármaco que el paciente pueda consumir a largo plazo y que vaya a hacer que el corazón vaya latiendo todo el tiempo rápido. Ya se generaría tolerancia con mucha rapidez. Entonces lo que hacemos es generarlo eléctricamente. ¿Y eso qué quiere decir? Toditas las soluciones, o sea, puedes darle tú cualquier medicamento porque se ha utilizado isoproterenol, se ha utilizado atropina, se ha utilizado muchos fármacos, incluso la dobutamina para aumentar la frecuencia. Funcionan bien al principio, pero luego empiezan a fallar. Y lo que ha demostrado que a largo plazo tu paciente necesita algo llamado marcapasos. Marcapasos. O sea, todos los pacientes que vengan con una frecuencia cardíaca baja y están haciendo arritmia, necesitan un marcapasos. Entonces, tienes que estar claro que tú le vas a iniciar tratamiento. Tienes que decir al paciente, ¿sabe qué, señor? Señora, va a necesitar un marcapasos. Entonces, ahí es mejor ir programando la cirugía con calma. ¿Está bien? Pacientes que vienen con una frecuencia cardíaca alta, ahí sí puedes controlarlos médicamente hablando. Entonces, tú necesitas, para el tratamiento de esos pacientes, disminuir, ¿ya?, la frecuencia cardíaca. Y para disminuir la frecuencia cardíaca, hay varios grupos de fármacos que puedes utilizar. Y ahí entra la clasificación, ¿ya? Ahí tenemos la clasificación de Vaughan-Williams. Sí, Entonces, lo doctor. que te estamos diciendo es que todos estos fármacos, los fármacos que van a actuar en estas fases, lo que van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Son tratamientos para lo que es las arritmias cardíacas. Ahora, ¿cómo funciona eso? Vamos a ponerlo aquí en otro color. Los fármacos que van a actuar en la fase 0, presten atención, ¿ya? En la fase 0, tenemos a los fármacos que son los bloqueadores de canales de sodio. Arritmia con frecuencia cardíaca alta, hay que disminuir la frecuencia cardíaca, se utilizan los fármacos de la clasificación de Vaughan-Williams. ¿Ya? Vaughan-Williams. Entonces, detalle importante. ¿Ya? Tenemos acá los antiarrítmicos de clase 1. Los antiarrítmicos de clase 1 son los bloqueadores de canales de sodio. Entonces, cuando te preguntemos, los antiarrítmicos de clase 1, ¿dónde actúan? La fase 0. Muy bien. ¿Y si yo te dijera en la etapa de despolarización? Lo mismo. Sí, también. Bien. ¿Y si yo te dijera bloqueando canales de sodio? Ah, pues es que está bien. También, doctor. O sea, ¿Y si yo te canales dijera rápidos. bloqueando los canales lentos de sodio? No, no, doctor. Ah, es por ese sencillo detalle, porque esto tiene muchos detalles, y normalmente se confunden con eso. Entonces, la despolarización viene en la fase 0. Entonces, si te decimos antiarrítmico de clase 1, estamos hablando de que el antiarrítmico de clase 1 bloquea canales de sodio, actúa bloqueando los canales de sodio rápidos, actúa en la fase 0. ¿Ha quedado entendido? Hace que el sodio ingrese más lento, ¿ya? Y si el sodio ingresa más lento, la etapa de despolarización se retrasa. ¿Qué quiere decir retrasar? Retrasar quiere decir esto, mira, vamos a poner de esto en otro grosor. Retrasar quiere decir esto. A ver, en vez de subir rápidamente, va a tardar en retrasarse.
Y cuando llegue a su punto va a hacer esto. ¿Me deja entender? Se retrasa la etapa de despolarización. Entonces, cada vez que tú bloqueas, o sea, cada vez que haces que una etapa se prolongue, es de esto de las etapas se retrasa. Entonces, detalle importante. Aquí tenemos bloqueadores de canales de sodio. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Ahora, aquí viene un detalle importante. Cuando hablamos de canales de sodio, ¿ya? Hay un solo medicamento que es el más importante. Tú lo has debido leer ya en la presentación que tenemos pasado, que es principalmente la lidocaína. ¿Está bien? En primer lugar, la lidocaína es utilizado como un fármaco anestésico local. ¿Ya? Anestésico local. Muy bien. Fármaco anestésico local. ¿Ya? Ahora este detalle, doctores. Al ser un fármaco anestésico local, la lidocaína se utiliza bastante en muchos procedimientos en los cuales hay heridas periféricas y tiene que hacerse la sutura. Ya te van a enseñar tal vez esto en técnica quirúrgica o incluso en cirugía. Entonces tienes que usar la lidocaína, colocar localmente para hacer el cierre. ¿Está bien? Ya. Ahora este detalle. Si nosotros utilizamos la lidocaína, ¿ya? Para disminuir la frecuencia cardíaca y así inhibir la formación de arritmias, ¿qué pasará si le colocamos a una persona que está sana? Puede llegar a producir algo llamado asistolia o incluso paro cardíaco. ¿Entendido? Asistolia o paro cardíaco. Por eso cuando estás colocando la anestesia tienes que tener mucho cuidado, porque si tú le vas a pinchar, al colocar la anestesia, pinchas en algún lugar donde hay una vena, ¿ya? Tienes una alta posibilidad de que le vas a producir asistolia al paciente. ¿Ha quedado entendido? Porque la sangre va a pasar vía... el anestésico va a pasar vía sangre y va a ir directamente al corazón y en el corazón te va a producir asistolia. El paciente va a perder el conocimiento. La lidocaína es utilizado como un anestésico local, pero no es su única función, les cuento. ¿Ya? La lidocaína no solamente es utilizada como anestésico local. Aquí te lo voy a colocar, me he equivocado, pero bueno. Anestésico local, sino que el fármaco también es utilizado como un antiarrítmico y te sirve fundamentalmente para las arritmias de origen ventricular, principalmente para las de origen ventricular. Para las arritmias de origen auricular no son las mejores, puede usarse sí, pero no son las mejores, pero son más para las arritmias de origen ventricular. Y por último, también se puede utilizar como fármaco anticonvulsivante. Anticonvulsivante. Para evitar convulsiones. ¿Ha quedado entendido? Entonces, detalle importante, pregunta de examen. No olvidemos, antiarrítmicos son los bloqueadores de canales de sodio. Uno de los mejores fármacos es la lidocaína. La lidocaína actualmente se utiliza como anestésico local, antiarrítmico ventricular, principalmente para el tema ventricular, y anticonvulsivante. ¿Está bien? Ya hemos hablado, hemos desarrollado. Estos son los llamados antiarrítmicos, ¿ya? Antiarrítmicos de clase 1. Hay otro fármaco que también se utiliza bastante, pero actualmente solamente tiene una indicación. Es la llamada fenitoína sódica. La fenitoína sódica también es un anestésico y también se utilizaba para el tratamiento de las taquiarritmias, pero actualmente la fenitoína sódica tiene una sola indicación y es utilizado como anticonvulsivante.
fundamentalmente anticonvulsivante. Un detalle muy importante, ahora necesitamos saber, o sea, ya tenemos los antiarrítmicos de clase 2. Ahora nos toca hablar de los llamados de clase, perdón, ya tenemos a los antiarrítmicos de clase 1. Ahora necesitamos ver a los antiarrítmicos de clase 2. ¿Está bien? Aquí tenemos a los antiarrítmicos de clase, antiarrítmicos de clase 2. Cada vez que estamos hablando de un antiarrítmico de clase 2, ¿ya? Yo sé que te vas a ubicar rápidamente cuando haga esto, ¿ya? Estos son los antiarrítmicos de clase 2. Qué feo me salió. ¿Te ubicas? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, doctores, son los conocidos antiarrítmicos de clase 2. Los beta bloqueadores son los conocidos antiarrítmicos de clase 2. Ahora, los beta bloqueadores como antiarrítmicos de clase 2, adivina dónde van a actuar. Actúan retrasando las fases 0, 2 y 3. Actúan en la etapa de despolarización, en la etapa de meseta y en la etapa de despolarización. Entonces, actúan retrasando la etapa de despolarización, actúan retrasando la etapa de meseta, actúan retrasando la etapa de despolarización. Son los fármacos que podríamos decir son los mejores. Bueno, unos de los mejores. Te sirven para el tratamiento de las taquiarritmias o las arritmias, ya sean de origen ventricular o las arritmias que vengan de origen auricular. Es decir, te sirven para el tratamiento de todos los tipos de arritmias. Si tú sabes manejar un fármaco beta bloqueador, ya estás hecho para el tratamiento de estos pacientes. Ya vas a saber el tratamiento de estos pacientes. Los fármacos no se modifican. Así de simple, no se modifican. Tú puedes comenzar tratamiento y darle propranolol. Va a funcionar una maravilla el propranolol. Normalmente dice la bibliografía que puedes comenzar con 20 miligramos cada 6 horas. Dale 40 miligramos cada 12. Vas a tener igual de efectividad, no hay ningún problema. Entonces puedes comenzar con propranolol. Algunos van a preferir el atenolol. ¿Ya? No se modifican las dosis de hipertensión arterial, no hay ningún problema. ¿Ya? Es excelente fármaco. Otros van a preferir el metoprolol, etc. Entonces, eso ya depende de ti. Son antiarrítmicos de clase 2. Ahora, efectos adversos diferentes, raros, no. Se mantienen los adversos que has leído precisamente cuando hablamos de estos fármacos. Entonces, antiarrítmicos de clase 1, antiarrítmicos de clase 2. Ahora tenemos que hablar, ¿ya?, de un grupo de antiarrítmicos muy interesante. A mí me gusta, pero ya pues, ya casi nadie los usa. Y luego tenemos, estamos hablando después de eso, de los antiarrítmicos, aquí, antiarrítmicos de clase 3. ¿Dónde actúan los antiarrítmicos de clase 3? Los antiarrítmicos de clase 3 van a actuar ¿dónde? Son los llamados bloqueadores de canales de potasio. Entonces, ¿dónde actúan los antiarrítmicos de clase 3? Muy bien. Los antiarrítmicos de clase 3 van a actuar en la fase 3 de la despolarización. Lo que hacen es bloquear a los canales de potasio y hacen que el potasio se quede dentro de la fibra. ¿Está bien? Dentro de la fibra. Van a actuar en la etapa de repolarización. Actúan en la etapa de repolarización. Hacen que esta etapa de repolarización, aquí está, hacen que esta etapa de repolarización se prolongue, sea más larga. Y al hacer la etapa más larga, el resto de las etapas se retrasa. Es un excelente fármaco. Es un excelente fármaco.
¿Cuál es el único problema de estos fármacos? Sus efectos adversos. ¿Ya? El fármaco más utilizado de los bloqueadores de canales de potasio se llama amiodarona. Amiodarona. Ojo, no se confundan con amilorida. La amilorida es un diurético, la amiodarona es un bloqueador de canales de potasio, utilizado para el tratamiento de las arritmias. El fármaco es excelente, pero tiene muchos efectos adversos. ¿Ya? Entre los efectos adversos más frecuentes es que la amiodarona puede llegarte a producir alteraciones del yodo. Ahora, yo sé lo que estás pensando. No puede ser tan grave. La respuesta es sí, sí puede ser grave. Por una sencilla razón, el fármaco puede llegar a producir alteraciones en más y puede llegar a producir alteraciones en menos. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a encontrar libros que te van a decir que el fármaco produce hipertiroidismo, lo cual es cierto. Y vas a encontrar libros que te van a decir que el fármaco produce hipotiroidismo, lo cual también es cierto. Entonces tú lees y dices, mierda, ¿y ahora? Por fin, ¿cuál produce? ¿Hipo o hiper? La respuesta es los dos. O puede producir hipotiroidismo, puede producir los dos efectos adversos. ¿Está bien? También puede producir otros efectos adversos, te recomiendo que lo leas, ¿ya? Solamente hemos puesto un ejemplo que produce este tema de las alteraciones del yodo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de usar amiodarona? Que el fármaco tiene una vida media. ¿Sabes qué es la vida media, no ve? Tiene una vida media larga y muy variable. Cuando tú leas, el fármaco puede tener una vida media que puede durar desde 3 días, a 4 vidas medias que pueden durar desde 3 días hasta aproximadamente máximo 142 días. Es uno de los fármacos que se considera con las vidas medias más largas que se tienen. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien, excelente. Bien. Y luego tenemos tenemos los antiarrítmicos de clase 4. Aquí arribita te lo voy a colocar. Vamos a poner con otro color. Nunca usamos este. Los antiarrítmicos de clase 4. Los antiarrítmicos de clase 3. Los antiarrítmicos de clase 3 también se utilizan, número 1, para las arritmias de origen auricular, las arritmias, las taquiarritmias de origen ventricular, te sirven para todo. Hasta ahorita va la clase 1 que solo te sirve para las de origen ventricular, pero luego clase 2, clase 3, clase 4, sea de origen auricular, sean de origen ventricular. ¿Está bien? Los antiarrítmicos de clase 4, ¿ya? Son los llamados bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Estos bloqueadores de canales de calcio o antagonistas de canales de calcio, como dice su nombre, son principalmente van a bloquear los canales de calcio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos fármacos, ¿ya? Van a actuar en la fase 2. Van a bloquear a los canales de calcio. Van a alargar la etapa de meseta. ¿Qué quiere decir alargar la etapa de meseta? Hacen que esta etapa de meseta se prolongue. Va a estar mucho más tiempo en la etapa de meseta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú prolongas una etapa, ¿es de esto de las etapas? Es de esto de las etapas se retrasa. Cuando tú prolongas una etapa, es de esto de las etapas se retrasa. ¿Está bien? Entonces los bloqueadores de canales de calcio. Muy bien. Ahora, no hay fármacos diferentes. O sea, el nifedipino que tú utilizabas como fármaco antihipertensivo también te sirve como fármaco para las taquiarritmias. El verapamilo, ¿ya? También el diltiazem, ¿ya?
diltiazem. Entonces, no lo olvidemos, doctores, ¿ya? Antiarrítmicos de clase 1 te van a actuar en la fase 0. Los antiarrítmicos de clase 2, que son los beta bloqueadores, te van a actuar en la fase 1, después de fase 0, en la fase 2 y en la fase 3. ¿Está bien? Antiarrítmicos de clase 2. Los antiarrítmicos, ¿ya? De clase 3 te van a actuar en la fase 3. Bloqueadores de canales de potasio. Y los antiarrítmicos de clase 4 van a actuar en la fase 2. Son los bloqueadores de canales de calcio. Actúan en la etapa de meseta, prolongan la etapa de meseta. Un detalle muy importante que tenemos que discutir tú y yo, a ver, posición de filosofía. ¿Sabes manejar lidocaína? Sí, no, no sé. ¿Esas cosas son del diablo, doctor? Te voy a ser claro y franco. Cuando yo estaba comenzando la especialidad, me mostraron para usar la lidocaína como fármaco antiarrítmico. Tuve una muy mala experiencia con el fármaco porque mi paciente terminó haciendo asistolia. Y desde entonces no me gusta. ¿Ya? No me gusta utilizarlo. Si es que no tengo otra opción, sí lo voy a utilizar, pero no es mi fármaco favorito. Pero tengo que decir que mis fármacos favoritos en este sentido son los beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, porque han demostrado ser muy, muy eficaces. ¿Está claro? Ahora, de los bloqueadores de canales de calcio, te recomiendo que les prestes atención a un fármaco en particular, el diltiazem. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este fármaco te sirve para el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular. Si te pones a pensar, supraventricular. ¿Qué está arriba de los ventrículos? Las aurículas, excelente. Entonces, la taquicardia de origen auricular. Bueno, el diltiazem lo utilizamos fundamentalmente para dos cosas. ¿Por qué te comento esto? Porque normalmente la gente, o sea, utilizamos para las emergencias que vienen, por ejemplo, con taquiarritmia, cuando necesitas bajarle la frecuencia rápidamente, puedes utilizar diltiazem. Y hay dos condiciones que son la supraventricular y la taquicardia paroxística supraventricular, que son de tratamiento inmediato y que obviamente deberías darles diltiazem, ¿ya? A ver, para que tú me puedas entender cómo funciona el tema. Normalmente, no soy bueno dibujando, ¿ya? Entonces voy a aprender a hacer eso también. Normalmente, para el siguiente semestre, si van a seguir estas cosas así, voy a tener sorpresas. ¿No? Este es el latido, normalmente. Tienes una onda P, un QRS y un T, ¿no? Lo tienes P, QRS, T. P, QRS, ay, qué chapa, QRS, T, y así sucesivamente, es lo normal, ¿ya? Pero aparecen algunas condiciones, por ejemplo, la taquicardia, ¿qué vas a ver? Vas a ver así, ¿ya? En la taquicardia vas a notar que el paciente va a estar haciendo esto, mira. ¿Cómo te das cuenta que es taquicardia? Te vas a dar cuenta de que es taquicardia porque el espacio que existe entre un QRS y el siguiente QRS se vuelve mucho más corto. Eso es taquicardia. Frecuencias cardíacas elevadas. Yo supongo que sabes medir la frecuencia cardíaca. Ahora hay un detalle muy importante. En la taquicardia paroxística supraventricular, vas a notar que el paciente va a ser así, mira, así va a ser. Y la fibrilación es así. ¿Eh? Así que entonces a taquicardia. Yo he llegado hasta la fibrilación.
No yo, no, mis pacientes, pero hemos identificado. En este detalle importante, doctores, si tu paciente aparece con taquicardia paroxística supraventricular, vas a notar que aquí no se nota la onda P, tampoco notas la onda T, lo único que estás viendo es el QR. Solamente puedes ver, aquí tienes el Q y el R. ¿Ya? QR. No notas la S, no notas la T, no notas la onda P, nada, es puro QR. Y acá, en la fibrilación, no notas nada, o sea, no sabes cuál es P, no sabes cuál es Q, no sabes cuál es T, cuál es R, cuál es S, no hay nada, no se nota nada. Si no puedes identificar ninguno de los elementos, doctores, eso es fibrilación, eso está fibrilando. En esto, en la taquicardia paroxística, el corazoncito hace esto. Cada fibra sigue latiendo al mismo tiempo. Por eso notas hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. En la fibrilación, lo que vas a tener es esto. Cada fibra late por su cuenta. Entonces, como cada fibra late por su cuenta, no puede, o se deshace toda la arquitectura del electrocardiograma. Fibrilación, taquicardia. ¿Me he dejado entender? Entonces, si le vas a dar la fibrilación, si tu paciente viene con una taquicardia o viene con una fibrilación, lo que tienes que hacer es darle diltiazem. Ahora, esto, doctores, la taquicardia, ¿ya? Y la fibrilación es una condición que se presenta muy frecuentemente, ¿ya? Postdespolarización. Postdesfibrilador. El post-desfibrilación, o sea, cuando haces al paciente post-desfibrilación es interesante porque en todas tus series te muestran, ¿no ve? Que le están haciendo reanimación y llega un momento y dicen, le vamos a colocar tal medicamento y luego hacen esto y lo reaniman, ¿no? Y cada vez que hacen esto, lo que están haciendo es hacer como un reset, están sacando, o gracias a ese impulso eléctrico, se abren todos los canales y lo que hacen es sacar de golpe sodio-potasio. Pero al abrir todos los canales y sacar de golpe sodio, potasio, el sodio y el potasio van a volver a quererse equilibrar y van a empezar a ingresar de golpe. Entonces, después de hacer la desfibrilación o la cardioversión, como se llama, después de la desfibrilación o la cardioversión, el paciente puede llegar a presentar una taquicardia paroxística supraventricular o puede llegar a presentar una fibrilación. Entonces, si tú notas que al paciente le han hecho esto, una desfibrilación, y después de eso empieza a presentar otra taquicardia, significa que tu paciente te va a hacer taquicardia paroxística, significa que tu paciente va a hacer fibrilación. Entonces, el fármaco de elección se llama diltiazem. Ahora, un detalle muy importante, doctores, que hay que tomar en cuenta. Ahora nos toca hablar de algo que se llama la angina de pecho. ¿Qué es angina de pecho? Es una condición que se caracteriza por dolor retroesternal o también se le llama dolor precordial, ¿no? Significa que le duele el precordio, la parte anterior del tórax. Este dolor precordial o retroesternal, lo que te está indicando es algo que se llama isquemia. Si tu paciente tiene angina de pecho, es muy fácil que el paciente vaya a infartarse. ¿Está claro? Isquemia. Si esto significa isquemia, doctores, si esto significa isquemia, quiere decir que el paciente tiene una de dos condiciones. O hay una obstrucción, número uno, o hay una obstrucción que no deja llegar la sangre, ¿sí? O el requerimiento de los tejidos, o sea, del corazón, es mayor. ¿Ya? El requerimiento de los tejidos es mayor. Eso produce isquemia. Ahora un detalle muy interesante. ¿Ya? Esta isquemia, ¿ya? Esta isquemia, lo que está denotando es que hay una disminución en el
aporte de oxígeno. La disminución en el aporte de oxígeno. ¿Ha quedado entendido? Es lo que te está diciendo el esquema, que hay una disminución en el aporte de oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos o cuáles van a ser las bases para el tratamiento en la angina de pecho? Número uno, necesitamos, lo que tienes que tener en cuenta es que necesitas, ¿ya?, que llegue mayor cantidad de sangre. Porque mayor cantidad de sangre quiere decir que le va a llegar mayor cantidad de oxígeno. Número uno, pues necesitas mayor cantidad de sangre. Muy bien. Número dos, si no puedes hacer que llegue mayor cantidad de sangre, hay que hacer que las paredes de los ventrículos, ¿ya?, se relajen, hagan menos esfuerzo. Entonces, las bases de tratamiento para la angina de pecho es o que llegue mayor cantidad de sangre o que las paredes del ventrículo se relajen, necesiten menos oxígeno o la cantidad de oxígeno que le llegue les pueda proveer adecuadamente. Entonces, yo sé que estás pensando y dices, no, wow, sí, pues en teoría suena facilito, pero ¿cómo se va a hacer esto? Para que pueda llegar mayor cantidad de sangre necesitas fármacos que sean vasodilatadores coronarios. Vasodilatadores coronarios. ¿Ya? Vasodilatadores coronarios. Muy bien. Y fármacos que vayan a producir relajación de la musculatura de los ventrículos. ¿Ya? Aquí tenemos a los beta bloqueadores y a los bloqueadores de canales de calcio. Mira qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes paciente con hipertensión arterial, ¿ya?, y angina de pecho, el fármaco de elección va a ser un beta bloqueador o un bloqueador de canales de calcio. Si tienes un paciente que viene con taquiarritmia más hipertensión arterial, el fármaco de elección va a ser un beta bloqueador o va a ser un bloqueador de canales de calcio. Si el paciente viene con una angina de pecho sola, los fármacos de elección serían los vasodilatadores coronarios. Ojo, de elección. Eso no quiere decir que no puedes utilizar un beta bloqueador o que no puedes utilizar un bloqueador de canales de calcio. Sí, puedes utilizar también, no hay ningún problema. Ahora, para hacerte franco, actualmente el tratamiento de la angina de pecho se está produciendo en relación solamente a fármacos como los beta bloqueadores. En todos los servicios de salud se está dando solamente beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Ya no se está utilizando los fármacos como ser la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide. Ya no se está usando nitratos. Todos se está utilizando beta bloqueador y bloqueadores de calcio porque con un solo fármaco puede llegar a tener 2 y hasta 3 patologías diferentes. Aquí en el documento que te hemos dejado, por ejemplo, hemos hablado de los medicamentos antianginosos, antiarrítmicos y los glúcidos cardíacos. Así no vamos a lograr ver. Pero en la parte de los antianginosos, por ejemplo, el objetivo, ¿ya?, es el tratamiento de la angina de pecho y es obviamente de dos formas, o producir vasodilatación o hacer que las paredes del ventrículo se relajen para que puedan oxigenarse mejor. ¿Ya? Y aquí vas a poder encontrar, ¿ya?, bueno, te decimos cómo se produce el dolor, te decimos los tipos de angina que hay, ¿ya?, te decimos los mecanismos de acción de los antianginosos, y aquí tenemos a los nitritos, a los calcio antagonistas, beta bloqueadores y algunos antianginosos metabólicos. No son muy utilizados. Y aquí están los nitritos, que hablamos básicamente por esta acción que ellos tienen, que son una fuente externa de óxido nítrico, por si acaso, y van a producir vasodilatación
a nivel de las arterias coronarias, pero no bajan mucho la presión arterial, solo es vasodilatación de la arteria coronaria. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos de sus efectos adversos, indicaciones, contraindicaciones, etc. ¿Ya? Y luego vas a tener aquí los fármacos como es la nitroglicerina. La nitroglicerina durante mucho tiempo ha sido la nitroglicerina, el dinitrato de isosolvide, el mononitrato de isosolvide, durante mucho tiempo han sido los fármacos de elección para el tratamiento de la angina de pecho. Actualmente el tratamiento se está haciendo todo con bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores, y si digamos la mayoría de las anginas se están produciendo precisamente por arteriosclerosis, entonces toditos los pacientes ya son programados a cirugía para que se coloque un stent o precisamente para que se le vaya a hacer una, ¿cómo se podría decir esto? Un puente de vena safena. ¿Está bien? Entonces, detalle importante, la nitroglicerina. Y después de eso tenemos de los betabloqueadores y aquí te damos las dosis que se puede utilizar para el tratamiento de la angina de pecho, que obviamente no varía mucho, ¿ya? No varía mucho con las dosis que puedes utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Y en la última parte tenemos los bloqueadores de canales de calcio, lo mismo, ¿ya?